Hasta aquí ya hemos planteado el problema central. La adicción a las drogas en adolescentes no es un fenómeno aislado ni reciente. Es una tendencia que preocupa. Cada año miles de jóvenes entre 14 y 18 años inician el consumo de drogas en América Latina. No importa si viven en zonas rurales o urbanas, si asisten a colegios públicos o privados, lo que antes parecía excepcional, hoy se ha vuelto parte del panorama juvenil. No se explica por una única causa, ni es solo una mala decisión. La ciencia ha revelado que el comportamiento adicto está influido por múltiples factores. Vimos dos casos reales, uno en el que el entorno, la familia, el barrio, los amigos, empujó al adolescente al consumo, y otro en el que ya desde el nacimiento existían antecedentes genéticos que lo hacían más vulnerables. Es decir, hay una dimensión biológica y una dimensión social. Dos enfoques nos permiten entender mejor este fenómeno. El enfoque genético, que mira hacia adentro, a los genes y al cerebro, y el enfoque social, que analiza el entorno, las relaciones y las condiciones de vida. En este video vamos a analizar ambas con profundidad. El enfoque genético cuando el cuerpo predispone. La adolescencia es una etapa de plasticidad. Según Kimis Cantos, entre los 14 y 18 años, el cerebro humano aún se encuentra en una fase activa de reorganización. Las áreas que regulan el juicio, el autocontrol y la planificación todavía no han completado su maduración. Esta simetría genera que la toma de decisiones esté más influenciada por la emoción que por la razón. La corteza prefrontal, esencial para evaluar consecuencias y resistir impulsos, madura más tarde que el sistema límbico, encargado de procesar emociones. Esto significa que un adolescente, incluso cuando es consciente de los riesgos, puede no tener la capacidad biológica para detenerse. Dentro de esta vulnerabilidad natural, la genética añade diferencias individuales. El gen de RD2, por ejemplo, se ha vinculado a la sensación del sistema de recompensa. Cuando este gen presenta alteraciones, el cerebro produce menos dopamina en respuesta a estímulos habituales. El estudio de Kaplan en 2022 señala que estas mutaciones pueden llevar a una sensación de vacío o insatisfacción constante. En esos casos, actividades comunes como socializar, hacer deporte o lograr metas académicas no generan suficiente placer. Se instala una búsqueda por estímulos más potentes. Las drogas, al activar intensamente los receptores de dopamina, se presentan como una solución biológica a esa carencia percibida. Otro gen implicado es el CHRNA5 asociado al sistema límbico. El estudio del NIDA 2023 lo relaciona con una regulación de los impulsos emocionales. Las variantes de este gen pueden reducir el freno natural que inhibe conductas impulsivas. En la práctica, esto se traduce en adolescentes con baja tolerancia a la frustración, reacciones emocionales más intensas y dificultades para postergar gratificaciones. Estas alteraciones no son visibles desde fuera. Un adolescente con esta configuración puede ser etiquetado como irresponsable o inmaduro, cuando en realidad su sistema de autorregulación es menos eficiente. Ante una situación de presión o deseo, la resistencia se vuelve más difícil de soportar. Además de la dopamina, la serotonina también cumple un rol central en la estabilidad emocional. El gen MAOA, estudiado por Strongers y Gibson, regula la producción y eliminación de este neurotransmisor. En adolescentes que presentan variantes específicas de este gen, la respuesta emocional frente al estrés puede ser extrema. Esto significa que ante una pérdida, un conflicto familiar o una crisis emocional, los adolescentes con variantes del MAOA pueden experimentar reacciones más intensas con mayor ansiedad, irritabilidad o necesidad de evasión. La epigenética ofrece una dimensión adicional. Según Kaplan en 2022, los factores ambientales pueden desarrollar la expresión de estos genes sin alterar su secuencia. Un adolescente con una predisposición genética puede no desarrollarla si crece en condiciones estables. A la inversa, una situación de estrés prolongado puede activar una carga hereditaria previamente inactiva. La información genética no determina comportamientos, pero sí establece condiciones iniciales. Cómo responde el sistema nervioso al placer, al dolor, a la presión social,
a esa configuración general perfiles de vulnerabilidad que no se distribuyen por igual en la población. Esto explica por qué en un mismo grupo, frente a una misma experiencia, las respuestas son distintas. Algunos adolescentes buscan experiencias más intensas, otros las evitan, algunos se adaptan rápido al estrés, otros se sienten desbordados y en ese terreno desigual la adicción puede aparecer como una salida que actúa directamente sobre la química cerebral. El valor del enfoque genético radica en su capacidad para mostrar que la conducta no siempre parte de un mismo punto. Las diferencias no son solo culturales o educativas. También hay cuerpos que sienten distintos, cerebros que procesan de forma atípica y sistemas de recompensa que exigen más. Pero la biología por sí sola no explica el fenómeno. Si así fuera, las tasas de adicción serían similares en todos los contextos. Y no lo son. Los datos muestran que el entorno social es una variable determinante. Según Guerra Pincay, en el 2023, adolescentes que crecen en condiciones de pobreza estructural enfrentan una mayor exposición al riesgo. Las carencias materiales no explican el consumo por sí solas, pero sí crean un ambiente donde los factores protectores escasean. A esto se suma la violencia doméstica, la deserción escolar, la inseguridad ciudadana y la falta de acceso a servicios de salud mental. Estos entornos generan lo que los especialistas llaman estrés tóxico, una forma crónica de tensión que desgasta los mecanismos de autorregulación emocional. En muchos casos, la droga no aparece como un lujo, sino como una forma de regulación inmediata ante la angustia. En este marco, la familia cumple un rol decisivo. El informe de UNODC y CEDRO muestran que los adolescentes expuestos a hogares con conflictos constantes, gritos, indiferencias, violencias, tienen entre 2 o 3 veces más probabilidades de consumir drogas durante la adolescencia. Estos datos son conscientes con la idea de que la adicción no es solo una respuesta a un deseo, sino también una forma de sobrellevar el malestar, el silencio emocional en el hogar, la falta de escucha o la ausencia de modelos efectivos positivos actúan como factores de riesgo. El sistema escolar también influye. En escuelas donde solo se valora el rendimiento y no se reconoce la dimensión emocional del estudiante, los adolescentes más sensibles pueden sentirse invisibles. La exclusión simbólica, la falta de atención personalizada y el castigo antes que la contención aumenta la sensación de desamparo. Rodríguez da Silva destacan que incluso en colegios privados donde los recursos materiales están presentes, el consumo de drogas ocurre. La razón cambia. Ya no es la violencia o la pobreza, sino la ansiedad por el rendimiento, la presión social, la hiperexigencia y la falta de espacios para hablar de emociones. Otro factor clave es el grupo de pares. La adolescencia es una etapa en la que la identidad se construye en relación con los otros. Camarot y Cornblit, en 2021, señalan que la presión del grupo funciona como un regulador social. No consumir puede implicar quedar fuera y ser excluido. En esta etapa activa zonas cerebrales similar al dolor físico. Esto explica por qué, incluso sin un deseo real, muchos adolescentes consumen. Lo hacen no por placer, sino por necesidad de pertenencia. La droga se convierte en un pasaporte simbólico del grupo. La relación entre entorno y consumo también se observan en las ciudades. Zonas con alta densidad poblacional, escasos espacios públicos, falta de actividades culturales o recreativas y saturación de transporte son factores que incrementan el estrés urbano. La exposición permanente a estímulos negativos genera una habituación al malestar y cuando no hay medios para canalizarlo, el consumo aparece como un atajo. Esto ocurre en jóvenes con y sin predisposición genética. Lo que evidencia estos estudios es que el entorno no solo influye, también interpreta. Define lo que es normal, lo que es aceptable y lo que se espera. En contextos donde el consumo está naturalizado, resistirse puede parecer antinatural. El enfoque social no niega la biología, pero desplaza el foco de lo que está dentro del cuerpo a lo que está fuera. Y lo que está fuera, el barrio, la escuela, la familia, el grupo, puede marcar la diferencia sustancial en la conducta de adolescentes. Entonces, ¿cuál enfoque explica mejor la adicción a la droga de los adolescentes? ¿La genética, que establece una base de funcionamiento neurológico, o el entorno que estructura las experiencias del día a día? Ambos aportan, pero no de la misma manera. La genética define las posibilidades y el entorno las organiza.
Esto significa que no hay una línea divisora. La biología necesita el entorno para activarse y el entorno a su vez se convierte en el espacio donde se manifiesta esa predisposición. Un adolescente puede tener un perfil neurobiológico vulnerable, pero si crece en un entorno con estímulos protectores, esa vulnerabilidad puede no manifestarse. A la inversa, alguien sin predisposición genética puede desarrollar adicción si se expone a condiciones sociales críticas. Esta interacción es la clave para comprender la complejidad del fenómeno. La conducta adictiva no surge de una sola causa, es el resultado de una cadena de influencias que acumulan, se combinan y se retroalimentan. Por eso, los enfoques no deben ser enfrentados, sino articulados. Solo desde esa articulación es posible analizar por qué el consumo aparece, por qué se mantiene y por qué afecta de forma tan distinta a cada adolescente.